Bienvenidos a un nuevo capítulo de curiosidades cuidadosamente seleccionadas y desarrolladas para ustedes. Sin más vueltas, vamos al lío. En Saturno y Júpiter, podría llover diamantes debido a la composición química de sus atmósferas y a las extremas condiciones de presión y temperatura. Se cree que las tormentas eléctricas en estos planetas gigantes convierten el metano presente en sus atmósferas en hollín. A medida que el hollín desciende por las capas atmosféricas, la enorme presión lo comprime y lo transforma primero en grafito y luego en diamante sólido. En Saturno, estos diamantes pueden medir hasta 1 centímetro de diámetro, mientras que en Júpiter, debido a las mayores presiones, podrían ser aún más grandes. Sin embargo, en las capas más profundas, el calor extremo los derretiría, formando océanos de carbono líquido o lluvia de diamantes derretidos. Esta teoría, respaldada por modelos científicos, sugiere que en estos planetas hay literalmente un ciclo del diamante, en el que estas piedras preciosas se forman, caen y eventualmente se descomponen. Aunque no hay forma de confirmar directamente este fenómeno, es un recordatorio de lo exóticas y sorprendentes que pueden ser las condiciones en otros mundos del sistema solar. El ADN humano es una estructura increíblemente compacta, pero si se desenrollara completamente de cada célula de nuestro cuerpo y se alineara en una sola hebra, su longitud total podría extenderse hasta la Luna y regresar. Cada célula humana contiene aproximadamente 2 metros de ADN empaquetado en su núcleo. Considerando que el cuerpo humano tiene alrededor de 37 billones de células, la longitud total del ADN en una sola persona alcanzaría aproximadamente 74.000 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a más de 240.000 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Esta increíble organización del ADN es posible gracias a la acción de proteínas llamadas histonas, que enrollan y compactan la información genética dentro del núcleo celular. A pesar de su diminuto tamaño en cada célula, el ADN es la molécula que contiene todas las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de un organismo, demostrando la asombrosa eficiencia y complejidad de la biología humana. El hipo es un reflejo involuntario causado por la contracción repentina del diafragma, lo que provoca una inhalación brusca de aire seguida del cierre de las cuerdas vocales, generando el característico sonido hip. Aunque suele durar solo unos minutos, en casos extremos puede persistir durante años. El récord más largo registrado pertenece a Charles Osborne, un hombre estadounidense que tuvo hipo de manera continua durante 68 años, desde 1922 hasta 1990. Durante los primeros años, llegó a experimentar hasta 40 contracciones por minuto, lo que afectó su calidad de vida, aunque con el tiempo la frecuencia disminuyó. Se estima que tuvo alrededor de 430 millones de episodios de hipo en total. A pesar de probar múltiples tratamientos, nunca encontró una cura definitiva y el hipo desapareció de forma espontánea 1 año antes de su fallecimiento. Aunque la causa exacta del hipo crónico no siempre es clara, en muchos casos se relaciona con daños en el sistema nervioso o trastornos del diafragma. En Japón, hay más mascotas que niños, una tendencia que refleja los profundos cambios demográficos y culturales en el país. Con una población envejecida y una tasa de natalidad en descenso, muchas personas optan por adoptar animales en lugar de tener hijos. Según estudios recientes, el número de mascotas en los hogares japoneses supera los 22 millones, mientras que la cantidad de niños menores de 15 años es inferior a 17 millones. Esta diferencia ha impulsado el crecimiento de una industria millonaria dedicada al bienestar animal, que incluye desde spas y hoteles de lujo para perros y gatos hasta ropa de diseñador y funerales personalizados para mascotas. Además, en ciudades como Tokio, donde los espacios habitacionales son reducidos, los animales pequeños,
como perros de raza miniatura y gatos, son especialmente populares. Para muchas personas mayores, las mascotas representan una valiosa compañía y una fuente de bienestar emocional. Este fenómeno ha convertido a Japón en un país donde los animales de compañía son casi tan importantes como los miembros de la familia. Las cabras tienen pupilas rectangulares, una característica única que les otorga una visión panorámica excepcional. A diferencia de los humanos, cuyas pupilas son redondas, las cabras poseen pupilas horizontales que les permiten un campo de visión de hasta 320 grados, casi cubriendo todo su entorno sin necesidad de mover la cabeza. Esta adaptación es crucial para su supervivencia, ya que les ayuda a detectar depredadores desde cualquier dirección mientras pastan. Además, sus ojos tienen la capacidad de girar en el cráneo, manteniendo la línea de visión estable incluso cuando inclinan la cabeza para alimentarse en terrenos montañosos. Durante el día, sus pupilas se contraen en una delgada franja horizontal, reduciendo el deslumbramiento y permitiéndoles ver con claridad tanto en condiciones de mucha luz como en la oscuridad. Esta estructura ocular no solo es común en cabras, sino también en otros herbívoros como ovejas y ciervos, lo que demuestra cómo la evolución ha perfeccionado su anatomía para maximizar la vigilancia y la seguridad en su hábitat natural. Los camaleones no cambian de color para camuflarse, como comúnmente se cree, sino que lo hacen principalmente para regular su temperatura y para comunicarse con otros camaleones. Aunque estos reptiles son conocidos por su capacidad de alterar su color, este fenómeno está relacionado con su comportamiento y estado emocional. Los camaleones tienen células especializadas en su piel llamadas cromatóforos, que contienen pigmentos que pueden expandirse o contraerse. De esta forma, pueden crear variaciones en el color de su piel, lo que les permite adaptarse a diferentes temperaturas. Cuando están calientes, tienden a volverse más oscuros para absorber más calor, mientras que, cuando están fríos, se vuelven más claros para reflejar la luz solar. Además, los camaleones utilizan el cambio de color como una señal de alerta o para intimidar a otros machos durante las competiciones por territorio. Esta capacidad de cambiar de color también juega un papel importante en el cortejo, donde los camaleones pueden mostrar colores brillantes para atraer a las hembras. Así, el cambio de color es más un comportamiento social y termorregulador que una herramienta de camuflaje. Las huellas de los astronautas en la Luna podrían permanecer intactas durante millones de años, ya que las condiciones en la superficie lunar son extremadamente estables. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene atmósfera, lo que significa que no hay viento ni agua que puedan erosionar o borrar las huellas dejadas por los astronautas durante las misiones Apolo. Además, la falta de clima activo y los cambios de temperatura extremos entre el día y la noche lunares, que pueden oscilar entre los 100 grados Celsius bajo cero y los 100 grados Celsius sobre cero, impiden que el material de las huellas se desintegre rápidamente. Esta estabilidad ha preservado las huellas de los astronautas, las banderas y otros objetos dejados en la superficie lunar. Sin embargo, aunque estas huellas podrían durar millones de años, en el futuro podrían ser borradas por impactos de meteoritos o polvo cósmico, lo que eventualmente cubriría los rastros humanos en la Luna. A pesar de esto, por ahora, las huellas humanas permanecen como testimonio de la exploración del espacio. Las serpientes pueden seguir mordiendo incluso después de haber muerto, gracias a sus reflejos nerviosos que pueden activarse durante varias horas después de su fallecimiento. Este fenómeno se debe a que el sistema nervioso de las serpientes es muy eficiente y no siempre depende del cerebro para realizar algunos movimientos básicos. Cuando una serpiente muerde, sus músculos y nervios están tan bien conectados que, en muchos casos, el reflejo de morder puede continuar incluso cuando el animal ya ha perdido la vida. Este fenómeno se ha observado principalmente en serpientes venenosas, como las cobras,
cuyas mordeduras siguen siendo peligrosas incluso después de la muerte. Aunque el veneno de la serpiente no se inyecta después de su muerte, los reflejos nerviosos de su mandíbula pueden activar la mordida. Este mecanismo es una forma de defensa evolutiva que ayuda a las serpientes a protegerse aún en sus últimos momentos. Sin embargo, este comportamiento es solo temporal, ya que una vez que el cuerpo de la serpiente comienza a descomponerse, sus reflejos cesan. Los caracoles pueden dormir hasta 3 años cuando las condiciones no son favorables para su supervivencia. Este comportamiento, conocido como estivación, es similar a la hibernación que realizan otros animales, pero en lugar de hacerlo en invierno, los caracoles lo hacen durante los períodos de calor extremo o sequía. Cuando las temperaturas son demasiado altas o el suministro de alimentos escasea, los caracoles entran en un estado de letargo profundo para conservar energía y agua. Durante este tiempo, se sellan dentro de una concha con una capa de moco para evitar la deshidratación. El proceso puede durar desde unos pocos meses hasta 3 años, dependiendo de las condiciones ambientales. Durante este largo periodo, los caracoles no se alimentan ni realizan ninguna actividad metabólica significativa. Este mecanismo les permite sobrevivir en condiciones extremas, lo que les da una ventaja adaptativa en ambientes donde la disponibilidad de recursos es impredecible. Sin embargo, una vez que las condiciones mejoran, los caracoles reanudan su actividad normal, buscando alimentos y rehidratándose. Las hormigas nunca duermen, y algunas especies trabajan en turnos continuos sin descanso. A diferencia de los humanos y otros animales, las hormigas no tienen un ciclo de sueño regular. En lugar de dormir, descansan brevemente durante el día, realizando periodos de inactividad muy cortos a lo largo de las 24 horas. Esto se debe a la naturaleza de su organización social y su necesidad de trabajar constantemente para mantener el hormiguero. Las hormigas obreras, por ejemplo, están involucradas en una serie de tareas como buscar comida, cuidar a las crías y defender el nido. En muchas especies, las obreras están organizadas en turnos, lo que les permite realizar sus tareas de manera eficiente, sin necesidad de un descanso prolongado. El trabajo en equipo es esencial para la supervivencia de la colonia, y gracias a esta estructura, las hormigas pueden operar casi sin parar. Además, algunas especies de hormigas, como las de la selva tropical, pueden sobrevivir sin dormir durante días si es necesario para el bienestar de la colonia. El planeta Venus gira en dirección contraria a la mayoría de los planetas del Sistema Solar, mientras que la mayoría de los planetas giran en sentido antihorario sobre su eje. Venus lo hace en sentido horario, lo que se conoce como rotación retrógrada. Este fenómeno es un misterio para los científicos, ya que no se comprende completamente por qué Venus rota en esta dirección. Una de las teorías sugiere que una colisión masiva con otro objeto celestial podría haber alterado su rotación. A pesar de su rotación retrógrada, el día en Venus es más largo que su año. Un día en Venus, que dura alrededor de 228 días terrestres, es más largo que su órbita alrededor del Sol, que tarda solo 227 días terrestres. Además, Venus tiene una rotación muy lenta, tomando alrededor de 243 días terrestres para completar una vuelta sobre su eje, lo que también contribuye a esta peculiaridad. Estos aspectos hacen que Venus sea un planeta único y fascinante en nuestro sistema solar. Los koalas tienen cerebros sorprendentemente pequeños en relación a su tamaño corporal, lo que les da una capacidad cognitiva limitada. Aunque los koalas son adorables y carismáticos, su cerebro representa solo alrededor del 0,2% de su peso corporal, lo que es considerablemente pequeño en comparación con otros mamíferos. Este hecho está relacionado con su dieta, que se compone principalmente de hojas de eucalipto, las cuales son bajas en nutrientes y difíciles de digerir. Debido a que su dieta es tan pobre en calorías,
Los koalas han evolucionado para consumir grandes cantidades de estas hojas durante gran parte del día, lo que les deja poco tiempo y energía para desarrollar un cerebro más grande. Además, la digestión de estas hojas requiere un sistema digestivo especializado y muy lento, lo que significa que los koalas deben dormir hasta 18 horas al día para conservar energía. Aunque su pequeño cerebro limita sus habilidades cognitivas, los koalas han logrado adaptarse a su entorno con éxito, sobreviviendo en Australia durante miles de años. El café fue descubierto por cabras en Etiopía, según una antigua leyenda. Se dice que un pastor llamado Kaldi observó que sus cabras se volvían más activas después de comer las frutas rojas de un arbusto, que luego resultaron ser granos de café. Intrigado por este comportamiento, Kaldi probó los frutos él mismo y experimentó un aumento en su energía. Al contarle a un monje local sobre sus descubrimientos, el monje preparó una bebida con los granos, lo que también lo mantuvo despierto durante la noche para orar. Eventualmente, la bebida de café se extendió entre los monjes, y con el tiempo, su consumo se popularizó en todo el mundo. Si bien esta leyenda no puede ser verificada históricamente, el origen del café como bebida se remonta a la región de Etiopía, y el impacto de esta planta ha sido transformador en diversas culturas. Hoy en día, el café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, esencial en las mañanas de muchas personas, impulsando la productividad y la sociabilidad. Un día en Mercurio es más largo que un año en Mercurio, debido a su rotación extremadamente lenta. Este planeta, el más cercano al Sol, tiene una rotación sobre su eje que tarda aproximadamente 243 días terrestres. Sin embargo, Mercurio solo necesita alrededor de 88 días terrestres para completar una órbita alrededor del Sol. Esto significa que un solo día en Mercurio es más largo que su año completo. Este fenómeno se debe a la combinación de la lenta rotación de Mercurio y su órbita elíptica, lo que genera una relación compleja entre su día y su año. Además, Mercurio tiene una inclinación axial mínima, lo que significa que no experimenta estaciones como la Tierra. La velocidad de rotación del planeta está influenciada por la interacción gravitacional con el Sol, y su rotación se va desacelerando gradualmente debido a la fricción con la gravedad solar. Este comportamiento hace que Mercurio sea un planeta único en el sistema solar. Los tomates fueron considerados venenosos en Europa durante siglos, aunque los aztecas ya los consumían. Durante la Edad Media, los tomates fueron clasificados como plantas ornamentales en lugar de comestibles debido a su relación con otras plantas de la familia de las solanáceas, como la belladona, que es altamente tóxica. Los europeos temían que el tomate pudiera ser venenoso y su consumo era visto con desconfianza. Sin embargo, los aztecas y otros pueblos indígenas de América ya cultivaban tomates desde hacía siglos antes de la llegada de los europeos, utilizándolos como parte esencial de su dieta. Fue Cristóbal Colón quien llevó los tomates a Europa en el siglo XV, aunque inicialmente no fueron bien recibidos. Con el tiempo, y a medida que los europeos comenzaron a experimentar con ellos, descubrieron que no solo eran comestibles, sino que eran deliciosos. A pesar de este descubrimiento, no fue hasta el siglo XVIII que el tomate se popularizó como un alimento básico en la cocina europea. Hoy en día es uno de los ingredientes más consumidos del mundo. La risa quema calorías, aproximadamente 40 calorías en 10 minutos de risa intensa. Aunque no es un sustituto para hacer ejercicio, reír tiene beneficios sorprendentes para la salud y el bienestar. Este fenómeno se debe a la activación de varios músculos en el cuerpo, como los músculos abdominales, faciales y respiratorios, lo que aumenta el gasto energético. Además, la risa también mejora la circulación sanguínea, al igual que una actividad física moderada, lo que contribuye a una mejor oxigenación de los tejidos y una reducción del estrés. El impacto positivo de la risa va más allá de la quema de calorías.
ya que también tiene efectos psicológicos. Reír libera endorfinas, las hormonas responsables de generar sensaciones de felicidad y bienestar. Incluso puede mejorar el sistema inmunológico, ya que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Así que la próxima vez que te rías a carcajadas, estarás disfrutando no solo de una buena dosis de alegría, sino también de un pequeño ejercicio para tu cuerpo. Los búhos pueden girar su cabeza hasta 270 grados sin dañarse, gracias a su estructura ósea y vascular única. A diferencia de los humanos, los búhos tienen un cuello extremadamente flexible que les permite girar la cabeza en un rango mucho mayor, lo que les ayuda a observar su entorno sin tener que mover todo el cuerpo. Esta habilidad es vital para su supervivencia, ya que los búhos son cazadores nocturnos que dependen de su visión aguda para detectar presas en la oscuridad. La capacidad de girar su cabeza en un ángulo tan amplio se debe a su anatomía especializada. Los búhos tienen 14 vértebras en el cuello, frente a las 7 vértebras que tienen los humanos. Además, sus arterias vertebrales tienen un diseño que les permite evitar que el flujo sanguíneo se interrumpa durante los giros extremos. Gracias a estas adaptaciones, los búhos pueden rotar la cabeza sin riesgo de dañar sus vasos sanguíneos o su columna cervical. Esta característica los convierte en cazadores extraordinariamente eficientes en su hábitat. Los delfines duermen con un ojo abierto, ya que solo descansan la mitad de su cerebro para mantenerse alerta ante posibles peligros. Este fenómeno se conoce como sueño unihemisférico y es común en varias especies marinas, incluidas las ballenas y los delfines. Durante este tipo de sueño, un hemisferio cerebral descansa mientras el otro permanece activo, lo que permite a los delfines continuar nadando, respirando y vigilando su entorno. Este mecanismo les ayuda a mantenerse alertas a depredadores, a la vez que descansan. Mientras que uno de los ojos permanece cerrado y el hemisferio cerebral correspondiente se relaja, el otro ojo sigue alerta y el hemisferio restante está en plena actividad. Los delfines también utilizan este sistema para mantener el contacto con otros miembros de su grupo y realizar interacciones sociales. Aunque el sueño unihemisférico no es tan reparador como el sueño profundo en los humanos, permite que los delfines puedan descansar de manera eficiente sin perder su capacidad de reaccionar a cualquier amenaza o necesidad inmediata. Los cocodrilos pueden vivir más de 2 años sin comer, gracias a su metabolismo extremadamente eficiente. Estos reptiles tienen una capacidad sorprendente para almacenar energía en sus cuerpos, lo que les permite sobrevivir durante largos periodos sin alimento. Esta habilidad es una adaptación evolutiva que les permite resistir condiciones difíciles, como sequías o escasez de presas en su entorno. Los cocodrilos son animales de sangre fría, lo que significa que su metabolismo es mucho más lento en comparación con los mamíferos, lo que les ayuda a conservar la energía de manera más eficaz. Durante los periodos sin comida, los cocodrilos pueden reducir su tasa metabólica significativamente y su cuerpo entra en un estado de hibernación parcial. Esta capacidad de ayuno les permite sobrevivir en entornos en los que el acceso a alimentos puede ser intermitente. Además, los cocodrilos pueden almacenar grandes cantidades de grasa en su cuerpo, lo que les proporciona una reserva energética que les ayuda a resistir estos largos ayunos. Esta adaptación les da una ventaja competitiva sobre otros depredadores en su ecosistema. Los astronautas pueden crecer hasta 5 centímetros en el espacio debido a la falta de gravedad, que permite que los discos intervertebrales de la columna vertebral se expandan. En la Tierra, la gravedad comprime los discos que separan las vértebras, pero cuando los astronautas pasan un tiempo en el espacio, esta presión disminuye, permitiendo que los discos se inflen y la columna vertebral se alargue. Este fenómeno no es permanente, y cuando los astronautas regresan a la Tierra,
Sus cuerpos se adaptan nuevamente a la gravedad terrestre y la altura extra desaparece gradualmente. Durante los vuelos espaciales, los astronautas experimentan varios cambios físicos debido a la microgravedad, como la redistribución de fluidos en su cuerpo, lo que también puede afectar su postura y equilibrio. Sin embargo, la expansión de la columna vertebral es uno de los efectos más notables. Aunque no es un crecimiento real en términos de células y huesos, es una adaptación temporal que muestra cómo el cuerpo humano responde a la ausencia de gravedad. Y llegó el momento de despedirnos por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.